Estaba la batalla número 16. Se va pasando el tiempo. Ya es 16, ya cuando veamos que ahora vamos a estar terminando de vuelta, otra vuelta. Se llama, ya por título, Bayelah, significa y envió. Beshalach. ¿Cómo? Beshalach. 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 De Shaliach enviado. Enviado de Shaliach. Beshalach, sí, leí mal. Y una no la vi una vez. Significa y envió. Esta parasha se encuentra en Éxodo 13, 17 hasta el... se me perdió el final. Hasta el 13, 16. Hasta el 17, 16. Ajá, hasta el 17 completo. Claro. Tienen título en Me he marcado con Toña. No sé. ¿Se puede proyectar eso que está ahí en la pantalla? ¿Mucho lío? ¿Cuál? Lo que está ahí en la pantalla de esa computadora. Ah, sí. Tengo el mapa ahí, Bien. de lo que sale acá. Que lo vimos el otro día. Bien, esta para allá continúa la salida de Egipto, que es lo que veníamos viendo en la parasha anterior. Empieza diciendo que no los va a hacer cruzar por el pueblo de los filisteos para que no se encuentren con guerra, que no se desanimen. Acordémonos que es un pueblo de esclavos, que viene saliendo un pueblo de esclavos y no viene en condiciones para enfrentar una batalla, una guerra. Que justamente de esto estábamos hablando con Adriana el otro día, cuando estábamos viendo a Moisés, que terminó anoche. Entonces estábamos diciendo, sale un pueblo de esclavos, gente que venía maltratada físicamente, no venía en las mejores condiciones físicamente, sale de Egipto. Y era un pueblo que venía débil físicamente, débil espiritualmente, débil en todos los sentidos que uno puede imaginarse. Y a la tierra de Canaán entra un pueblo joven. Pues es un pueblo joven en el que entra solamente Josué y Caleb, son las únicas personas mayores. Los demás son todos, ¿cuántos? 50 años y como mucho, 50, 60 años, el más grande, si eran los menores de 20. Claro, menores de 20 todo. Más 40 años, 60, el más viejo tenía 60 años los que entraron. O sea que entró un pueblo relativamente joven. Es el que entra a la tierra prometida. Entonces es un pueblo con toda la fuerza, con toda el vigor, toda la emoción. Entonces vemos la diferencia de los dos pueblos que salían. El que salió de Egipto, un pueblo enfermo, un pueblo maltratado, hay un pueblo restaurado, renovado y joven. Sobre todo, ¿sabes? Lo que veíamos anteriormente, que era el tema de la esclavitud. O sea, la mentalidad que traía el pueblo que había estado esclavo por durante tantos años, no es lo mismo. Así sea una mentalidad joven de alguna manera, pero ya estaba con una mentalidad de esclavo. Esa es la gran diferencia, yo creo que marca totalmente más allá de lo físico, porque creo que la esclavitud, o sea, el impedimento más notable en una persona, porque vos encontrás jóvenes viejos, como decimos, sí. y es ¿por qué? Porque están esclavos a distintas cosas. Entonces, por eso digo, eso es lo más importante. Me da la impresión que la purificación que se logró durante ese trayecto de 40 años es liberarlos de esa esclavitud mental, o sea, esa esclavitud, ese concepto de esclavitud. Sí. Y pensar que va un pueblo que va a entrar a la batalla, entra un pueblo con las mejores hablando físicamente nomás, entra con las mejores condiciones físicamente, un pueblo joven, preparado para la guerra, preparado a todo y con la emoción de que están ya llegando, después de haber estado 40 años, sabiendo que ya les queda poquito. No es lo mismo decir estamos esclavos y en algún momento Dios nos librará, si es que nos libera, que decir dentro de 2 años ya está, se están cumpliendo los 40 años que nos dijo que íbamos a dar vuelta, en 2 años entramos, en 1 año entramos, es otra la emoción que se espera, uno sale con otra mentalidad distinta. Es como cuando uno le está diciendo, ¿cómo me gustaría cambiar el auto? Y bueno, algún día lo voy a cambiar el auto. Y algún día estaba pensando, y lo cambié el auto y decimos, cambié el auto. Que se está diciendo, no, la semana que viene me llega el auto nuevo. Mañana me llega el auto nuevo. Ya está llegando el auto nuevo. Entonces la emoción que tiene uno, el entusiasmo con el que enfrenta la situación, es distinto al decir, bueno, en algún momento, a decir la semana que viene. Al tener ya uno teniendo una fecha, un tiempo diciendo ya dentro de poco, cada vez falta menos, está uno con la emoción de encima, que decir algún día. La verdad que a veces yo pienso también, como dice José, que el tema de la mente en esclavitud es el factor, pero sí es cierto también que hay una frase de la gente mayor, decir todo tiempo pasado fue mejor.
Que dice el proverbio, cuando digas esto no estás usando sabiduría. Y sin embargo eso es lo que hacían los hijos de Israel. Apenas salieron al desierto empezaron a decir, no, que al final hubiera muerto en Egipto. Empezaron a pensar que allá estaban mejor, no miraban para adelante, porque claro, en el desierto estaban siendo probados, de verdad que había falta de agua, de verdad que había falta de alimento. Puedes decir, bueno, pero ¿cómo no van a protestar? Porque hay poca comida. ¿Cómo no van a protestar? Sin embargo, estaban siendo probados, ¿no? Sí. Y en vez de decir, miren, estamos pasando un momento difícil, pero allá adelante está la solución, decían, estamos pasando un momento difícil, allá atrás está la solución. Y eso a veces tiene que ver con que es verdad que llega una edad que es difícil quebrar los paradigmas. Lo tenemos que decir así como te es más difícil quebrar los paradigmas cuando sos más mayor, ¿no? Y de hecho solo Josué y Caleb fueron capaces de quebrar esa mente, ¿no? Mirá que vieron los 10 plagas, vieron el mar rojo, lo vieron morir ahí al faraón, vieron brotar agua de la roca, vieron. Hoy día mismo en esta parasha vemos dos milagros contundentes de los que más se habla y no les sirvió. Sí, yo tengo una pregunta, a ver ustedes qué dicen. Yo se lo hacía preguntar a Fabiana y todavía no me la contestó. Esa gente que estuvo en el desierto y no entró a la tierra prometida, ¿va a haber la vida perdurable? Yo hago la pregunta porque justo leí un pasaje que me da la respuesta. Pero, que así, en líneas generales, pregunta de un cristiano. Sí. ¿Esos se van a salvar? ¿O quedaron para condenación? Los que quedaron, te referís porque los que no entraron. A predicar. Los que salieron, los que no entraron. A mí me da la sensación, la percepción de que depende de cada uno cómo respondió a los mandamientos que tenía en su momento hasta llegar allí. Es decir, habrá algunos que sí y otros que no. O sea, tiene que ver con lo que siempre decimos, que la salvación tiene que ver o está relacionada a la salvación apuntando a ser parte de la vida perdurable. La primera resurrección. Exactamente. Y siempre decimos que tiene que ver con que si estás del lado del Eterno haciendo y guardando sus mandamientos, porque decimos maná o no. Claro. O sea que creo que habría que remitirlo allí más de los sucesos que pasaron después. Y sí, es mi percepción. A mí también me parece así porque el pueblo, ellos quedan en el desierto por culpa después cuando vienen los espías y dicen no, es mala la tierra, entonces por eso se da una revuelta. No sé si en mi punto de vista, no sé si la revuelta habrá sido los 2 millones de personas que se rebelaron todos, los 2 millones de personas, o fue un grupo que se rebeló por culpa de ese grupo. Hasta Canaán, a la entrada de Canaán, antes de los 40 años, hubieron 10 veces lo tentaron al Eterno. Exactamente. Y después hubieron otra más, y entre la que llegó la de Coré, entre todas las otras, como las serpientes, bueno, el incendio en el desierto, que no es desierto, es una estepa. Entonces, puedo decir en el desierto que se va a quemar. En cambio, en la estepa, que es lo que estamos teniendo ahora, los incendios estos que hay en el campo, lo que se quema es ese yuyu bajo, achaparrado, que es lo que como. Entonces, yo diría que hay dos grupos de esa gente. Algunos murieron en las rebeliones y otros... Eso yo creo que no. Eso no, de hecho. Y otros murieron de viejos. ¿Por qué? Porque él dijo, esta generación no va a entrar. Bueno, tenemos el ejemplo de las hijas de Zelofejad. Dice, nuestro padre murió viejo en el desierto. Cuando va a decirle a Moisés, ¿por qué nosotros queremos nuestra herencia también? Claro. Nuestro padre murió viejo en el desierto. Y los hijos de Coré. Bueno, pero esos son hijos, esos sí entraron. Claro. Me refiero a los que no entraron. ¿Viste? Claro. Entonces, hasta el mismo Aarón y Moisés y Miriam, que se murieron. Bueno, Aarón y Moisés murieron por la rebelión. Entonces, por haber golpeado la roca, les dice, ustedes no van a entrar por esto. Pero murieron hablando del tema de causas naturales, digamos. Si reciben o no las, digamos, van a ser parte o no de esa resurrección. Entonces ellos dos no
Sí, ellos sí. Y los que murieron de viejos también, pienso yo. En la medida individual, porque también me dice Fabiana, bueno, para que la salvación es una cuestión individual. Sí, eso sí también. No después. Pero yo digo, me refiero a la cuestión así como grandes grupos, ¿no? Claro. Porque que Josué es el tipo de Yeshua, es decir, no importa si sería otro tipo de juicio, sería el anterior a... Josué es el que conduce al pueblo a la siguiente generación. Claro, más allá que tenga una connotación profética asociada a Yeshua. Son dos aspectos del mismo Josué, digamos. Claro. No, porque hay un pasaje ahí en la rebelión, antes de los 12 espías, o sea, después de los 12 espías, donde Moshe intercede por el pueblo. Y entonces le dice, perdona por favor, y le dice el Eterno, conforme a tu palabra, los perdono. Es decir, que los perdonó. Cuando se postra el Eterno dio su perdón. Por supuesto, después si Coré ya se rebeló, ya va por su cuenta, los otros que se rebelaron y murieron, va por su cuenta. Pero en general el Eterno derramó un perdón por esas 10 rebeliones, pero las consecuencias están. Sí, la cosa es que terminó muriendo todo el cielo como consecuencia de eso. Pero pudieron, digamos, morir quizá de causas naturales con la esperanza. De todas maneras también tenemos que tener presente que por ahí uno mira como que el entrar a la tierra es símbolo de digamos, ya estamos, ¿no? Y no es eso, no, eso si lo vemos la connotación profética que nos alcanza es lo mismo, si llegamos a reconocer a Yeshua como diciendo entramos en la tierra, ¿no es cierto? ¿Y cuántos se quedan? Claro, está bien, pero yo no creí que te refería a los que ya entraron. Bueno, también, aparte de los que ya entraron. Los que ya entraron también estaban sujetos a sus propias decisiones también. ¿Cuántos quedaron? Pero como dice el Atuel, eso sí, tuvieron digamos la confianza suficiente para decir aquel Elohim que nos sacó de Egipto va a hacer los mismos prodigios acá, aunque nosotros no tengamos esa capacidad. De verdad Israel no es un pueblo de guerreros, ¿no es cierto? Fueron primero esclavos, las siguientes generaciones fueron pastores mayormente, por supuesto. En la antigüedad, cuando había guerra, todos tenían que ir, no era una profesión la guerra, el ejército. Sí, en realidad con la dirección de Josué vemos que realmente preparó un cuerpo guiado por el Eterno, lógicamente. El Eterno siguió adelante, pero preparó un cuerpo de guerrero. Digamos. Pero en tiempos de paz tenían que volver a su casa y... Sí, con sus tareas. Claro, ahora queriendo decir un ejército. Claro, pero queriendo decir que vencían por los milagros que obraba el Eterno. O eran derrotados por los milagros que no obraba. Bueno, eso. Como consecuencia, por ejemplo, vemos el tema cuando llega la enfermedad, como consecuencia de la rebelión, cuando Moab llega, le sugiere digamos, en contaminar el pueblo con sus sacerdotisas, con sus mujeres. Entonces evidentemente allí la presencia divina obró en contra, no en favor. Ahí lo vemos claramente, ¿no? O sea que puede estar en favor o en contra, de acuerdo a cómo su accionarios tenían, cómo ellos se comportaban, que es lo mismo que hoy día, en definitiva. El Eterno es uno para siempre, es el mismo. O sea, en eso del pueblo que muere de viejo en el desierto, ahora me viene todo lo que va pasando en la novela porque uno lo ve al verlo visual, es otra cosa, y la verdad que siempre lo vuelvo a repetir, está muy bien hecho. Tienen sus detalles, pues está muy bien hecho la serie esta de Moisés, porque vemos las personas grandes que salieron de Egipto que dicen, bueno, nosotros no vamos a entrar, pero mis hijos sé que van a entrar. Dice, yo sé que mis hijos van a entrar, nosotros no vamos a entrar por culpa del pecado que hubo en nosotros, pero mis hijos van a entrar. Entonces dice, bueno, por lo menos voy a estar contento, yo estaba esclavo, ahora soy libre y sé que mi hijo va a ir a la tierra que me fue prometida. Entonces dice, no me importa caminar 40 años en el desierto, dice uno de los personajes, no me importa caminar 40 años en el desierto si sé que mis hijos van a poder entrar a la tierra. Entonces vemos el del grupo que decía que tengo que trabajar para que ellos entren. Ajá. Entonces, para que ellos, claro, entren. Al final todos lo van a ver, todos los que hacen la voluntad. Y sí, para que ellos entren en ese momento. ¿Comenzamos a leer o no hemos leído nada? Bueno, todo tema tiene introducción. Y eso, por ejemplo, si lo podemos relacionar ahora a eso que decís vos, por ejemplo, nosotros que hemos dejado, por ejemplo, la Navidad, todo ese tipo de cosas,
pero los niños como que han empezado a tener las fiestas del Eterno así, de esta manera, después va a ser todo como normal, Ajá, todo, qué lindo. pedir sus días, es decir, nosotros estamos en como ubicándonos, pidiéndonos el día del trabajo. Nacimos en un sistema y estamos pasando el Nosotros somos los que salimos de Egipto, estamos cambiando el desierto. Más chiquitos esto, normal, va a ser más. Eso es lo que realmente vemos en qué es lo natural y qué es lo no, digamos, lo no natural o sobrenatural. Hoy voy a compartir darle justamente algo que tiene que ver con ese tema, como la percepción, es decir, como decir, nuestros hijos toman como natural lo que hacemos con respecto a la Moedim del Eterno. Sí. Es natural, pero realmente en otro tiempo o otras generaciones no fue así. Entonces todo tiene que ver con la relación que vivimos, que vive una sociedad o que vive un entorno religioso de alguna manera. Entonces eso es importante que tengamos presente, como decía, nuestros hijos es otra generación realmente distinta a nuestra generación, realmente es así. Entonces la percepción natural y sobrenatural es totalmente distinta. Totalmente distinta. Igual que la percepción que tiene alguien que está fuera del contexto religioso de la que tenemos nosotros. Nosotros percibimos muchas cosas como naturales porque, bueno, es consecuencia de nuestro proceder ante el Eterno. Otros lo ven como diciendo, oh, eso es sobrenatural. Es distinto justamente la percepción. Bueno, todo tiene que ver con eso, es decir, cómo nosotros nos relacionamos con el Eterno. Primera aliyá va del 13-17 hasta el 14-8, es larga la primera. Vamos a empezar a leer la segunda. Ahí da. La primera aliyá, bueno, vemos que el Eterno dice no los va a mandar por la tierra de los filisteos para que no se encuentren con la guerra, como decíamos recién, que fue por lo que empezamos a hablar de todo esto, que era un pueblo que venía, un pueblo de esclavos que lo que estaba saliendo no estaban aptos para enfrentar la batalla en ese momento. Entonces lo desvía y llegan hasta el mar Rojo. Hay un detalle, por eso había puesto en el mapa, es ese desvío que hace para que no pasen por la tierra de los filisteos, que creo que ustedes más o menos se ubican donde esa zona verde abajo del Mar Muerto. Está bien. Abajo, arriba a la izquierda. Claro. O sea, cuando en vez de seguir por, digamos, salteando el Mar Sur. En lugar de costeando el Mar Muerto, se va para otro lado. ¿Para qué tengo el puntero? Claro, los filisteos, igual que hoy en día los palestinos, digamos, los palestinos están más bien en esta zona ahí. Pero bueno, los filisteos más o menos abarcaban toda esa zona. Entonces, en vez de llevarlos directo hacia la tierra prometida, pasando por la tierra de los filisteos, los lleva a través del desierto. Y este es el camino que probablemente decíamos que puede haber hecho Moshe, pasando por la punta del Golfo de Agaba y girando hacia el sur, donde se encontró ahí con, qué lindo pulso que tengo, donde se encontró con los rebaños de Yetro. ¿Sí? Ahí. Entonces, esta es la sorpresa. Cuando van en camino, le dice el Eterno, giren hacia el sur ahora. Y entonces, no, yo me imagino de haber sido... Claro, tanto caminar. Claro, en vez de seguir hacia donde ya iban a salir de los dominios egipcios, giran hacia el sur y se encierran ahí. Entonces, ahí la verdad que debe haber sido... Por eso te digo que a veces puede ser que uno no entienda lo que está pasando a nivel asamblea, a nivel... Che, ¿qué están haciendo? ¿Vos estás tirando por acá? Por acá, esto es medio fiero. Bueno, pero eso justamente, esa es la prueba que hace, que seamos capaces de decir, bueno, a ver, no sé, veamos para dónde nos está llevando con esto, ¿viste? A veces saber renunciar a las propias sabidurías, ¿no? Creo que ahí está, claro lo que es decir, manifiesto de que más allá de lo natural era ir justamente hacia la zona de la tierra prometida, sí, ¿no? Lo más corto. Lo más corto. Y ahí vemos dos connotaciones directas, así nomás. Vemos que, y lo vemos porque después lo vemos nosotros, ¿no? En ese momento no lo veían, lógicamente. Era el camino más corto. Pero así como iban, el camino más corto, podían volverse por el camino más corto.
Claro. ante la primera arremetida, y bueno, volvámonos. O sea, en cambio, cuando ya se introducieron por la encrucijada, por el camino más lejos, ya, por un lado, decir, ya la vayan a pensar. Claro. O sea, hemos andado mucho, hemos tenido un camino muy largo, ya, Claro. eso ya en lo natural ya te presta a pensarlo. Yo me acuerdo cuando estudiamos este verso, era un poco extraño, porque la instrucción del Eterno era, tráelos a este monte, a Horeb. Que necesariamente, no sé, ¿no? Habría que ver con más precisión cuál era el dominio de los filisteos, ¿no? ¿Hasta dónde Porque llegaba? de por sí el camino directo a Canaán no tenía que ser, Sí. tenía que ser primero a Horeb. Y para lo cual tenían que pasar por la punta, ya por ese lugar se llama, claro, ese lugar hoy en día se llama Eilat. Exactamente. Dice que hermoso. Es una zona turística muy hermosa. Cuando vayamos ahí tenemos que ir ahí. Yo no estaba, pero me han comentado, porque es una zona media complicada para llegar. Sí. Por eso no se puede llegar Sí. muy fácil. Sí. El Sí. dominio, No, o sea, sí. tiene mucho... Y es más, se llega hasta Eilat, para el sur no se puede avanzar, pero dicen que el agua en el mar ahí es transparente. Bueno. El tema es que también, por un lado, es la cuestión física natural de volverse pronto. Y por otro lado, era que el Eterno tenía algo mayor, que era empezar a mostrar su poder, digamos, Claro. su muestra en el próximo, o en el evento, digamos, de apertura del mar allí, justamente. Entonces, si no hubiera sido así, no hubiera mostrado, no se hubieran afirmado, no hubieran empezado a ver sus prodigios, digamos, su muestra digamos, de dominio natural en la apertura del mar a ellos más. Entonces quiere decir que si hubiera ido por otro lado, es como que no se hubieran empezado a ver la manifestación del poderoso. Hubieran llegado, bueno, quizás hubiese sido otra cosa. Como que era, yo diría, sería como una 11ª plaga, ¿no? Tenía ya que ser totalmente destruido ese poder del faraón, pero en las mentes de ellos. También. Yo pienso que les dio muchísimas ayudas para que salieran, de hecho dice, las 10 plagas y después la muerte de ahí en el mar, ¿no? Porque dice que llegaban hasta la costa los cuerpos de los egipcios. Eso impacta mucho en la mente de una persona. Decir, mira, que ayer le teníamos miedo y le teníamos terror y pavor, ahora está ahí sacudido por las olas en la playa. Es nada. Es nada, exactamente. Sin embargo, ¿cómo somos, no? Porque yo, a mí siempre me chocó ¿qué estos israelitas? ¿Qué rebeldes? No, a mí me gusta trasladarlo a uno. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos que... Bueno, nosotros hemos aprendido tanto. A que el camino que nosotros veíamos al principio no era el camino que creíamos que debíamos hacer. Después, con el tiempo, hablando en la asamblea, hablando en la vida personal, hacer estas cosas entonces, evidentemente uno dice, la verdad que el camino que nos llevó al Eterno, como dolor mucho en ese camino, bueno, en definitiva es lo que Él necesita que forjemos, que transitemos, que veamos, que es lo que Él quiere. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros nos estamos de alguna manera supeditando a su voluntad. Eso es lo que, ese pueblo en su momento necesitaba eso también, ver esa manifestación que de otra manera no lo hubieran visto, no lo hubieran palpado, ¿viste? Entonces, nosotros en este momento creo que siempre decimos, es un proceso, y creo que en ese proceso el Señor nos está tratando. Y también yo digo eso, que es un proceso en el cual estamos todavía. Sí. Todavía hay para adelante que no sabemos, ¿no es cierto? Que uno prevé, uno dice, podría ser de esta manera, de aquella, pero ¿y qué sabemos? Estamos como el pueblo diciendo, bueno, ahora vamos a Canaán, y no, todavía te queda un rato para voltear. Creo que este camino que estamos haciendo ahora es el camino hacia Horeb y en Horeb, que quiere decir aprender la Torah, antes que estemos en condiciones de algo más. Y es clarito, porque hemos salido de esclavitud. Es lo que pasó. Sí, entonces la mente de esclavitud todavía está en algunas cosas presentes, digamos. Así. Sin duda. Viste que eso es lo que siempre decimos. Entonces, que cuántas cosas todavía uno no las ve, pero las lleva. Bueno, empezamos a leer la segunda lista. ¿Qué parte ¿Dónde sería? comienza? El 14:9. Empezame también. 14. Llamado 14:9, comienza la segunda lista, dice: los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi Hahirot, frente a Baal Zephón.
Estaba ya cerca de Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían en su persecución. Entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moshe: ¿Por no haber sepulcros en Egipto, nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos ha hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación de Yahvé que él hace hoy por ustedes, porque los egipcios que vieron hoy no los volverán a ver nunca más. Acá vemos la que estábamos hablando. Es decir, por la obra patada, ya estábamos bien, allá no... Sí. Te digo que hay una cuestión de la mente, que yo digo que es una cuestión sana, ¿no? Que a veces uno tiende, por eso dicen, todo tiempo pasado fue mejor, dicen así. Uno tiende en su mente a acordarse de las cosas más o menos buenas que tenía en otro tiempo, y se va de contexto, o sea, uno se olvida de todas las cosas que no eran buenas, y se empieza a mirar de esa manera, ¿no? Che, no, pero mira queriendo allá. Hasta el punto llega que pierden la noción de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Morir libre o vivir esclavo? Es una pregunta. ¿Qué es? Una pregunta media así como al extremo. Ya iría la... ¿Qué es mejor? ¿Morir libre o vivir esclavo? Ahí iría la frase de Che Guevara: prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Claro. Pero es una disyuntiva que se da en todos los ámbitos del ser humano, ¿viste? ¿Qué preferir? ¿Viste? ¿La jaula de oro? ¿Qué jaula? Que parecía lo seguro para ellos en ese momento. Lo seguro que de parece... en la esclavitud. Claro. Y la sociedad hoy día se ha vuelto un poco en la concepción de esclavo por el tema del materialismo. O sea, porque ve la parte de seguridad en lo natural como aquello que te va a dar la continuidad. En cambio, nosotros sabemos que no es esa, o sea, la respuesta la conocemos, que la libertad es lo que nosotros tenemos que ver, la libertad ante el Eterno, ¿no? No es esclavitud del sistema, sea cual fuese. Entonces, evidentemente que el mundo hoy, porque dejó de lado, digamos, al Eterno, justamente está esclavo, eso lo sabemos, está esclavo. Sí. Y va esta generación, muchas de esta generación van a quedar esclavos. Y uno dice, bueno, ¿y qué son de ellos? Y lamentablemente o sea, la respuesta no la sabemos, pero la intuimos. No van a ser parte. ¿Por qué? Porque decidieron, digamos, hoy día creo que nadie puede decir yo no sabía. Yo creo que por un lado por otro hoy día esta generación conoce. Ahora que tome la decisión de estar más cómodo, bueno, eso ya lo sabemos que es así, ¿no? Y por mucho podemos excusarlos y quisiéramos excusarlos, pero ¿por qué? Porque dicen mucho, realmente el sistema te lleva. Bueno, pero vos tenés el libre albedrío, o sea, el sistema te lleve, bueno, está bien, te empuja, pero vos decidís. Lo que pasa es que ahí, claro, está ese precio que pagar, que es dejar la seguridad. Dejar, es como, no sé, como la historia de Job, donde va perdiendo una cosa, va perdiendo otra. Decía el último, pierde los bienes, pierde los hijos, pierde la salud, y después vienen los amigos. En vez de apoyarlo, lo empiezan a acusar. Tú puedes decir, está el vago contra las cuerdas. Y la esposa pinchando todo el tiempo de atrás. Y la esposa. Qué raro. Está todo para un propósito. Es difícil, ¿no? Decir, pagar decidir, y Job se mantiene. No, que yo no soy merecedor de esto. Después el Eterno le hace ver, ¿no? Aunque en el fondo tiene razón, le hace ver más allá, ¿no? Pero ese dejar, ¿no? Todo ¿te imaginas? Todo lo que era bueno para él, y el Eterno lo pone, y yo digo que ese es un modelo de los pactos, lo pone, va a tener éxito, lo pone a prueba en todo, va a tener éxito, por eso es lo que veo de la teología de la dispensación versus el entendimiento que tenemos de los pactos eternos. La teología de la dispensación siempre termina en fracaso. Esa es su síntesis. Esa es su síntesis, terminar en fracaso. O sea, cada etapa en que el Eterno trata con el ser humano determinada, termina en que el ser humano fracasa.
Mientras que nosotros lo que estamos viendo a través de los pactos, aunque sea unos pocos, pero alguien logra superar el desafío. Remanente, el Eterno confía en nosotros. Y en los dos casos también vemos lo que estamos hablando, que es la soberanía del Eterno con un propósito, porque tanto en el caso de Job que estás mencionando, como en el caso del faraón, que son dos casos distintos, un corazón endurecido, y en este caso en Job, un corazón persistente, por decirlo así, está bien, a pesar de las circunstancias, el faraón también, a pesar de las circunstancias, entonces, pero eran dos propósitos distintos que el Eterno estaba, digamos, apoyando, por decirlo de alguna manera, o provocando, quizás, no sé, como decía, fuese. Uno para ver su gloria manifiesta en lo que fueron las diferentes plagas, y el otro, en el caso de Job, para ver el final, digamos así, de su permanecer, de estar, justamente, a pesar de. Entonces, son dos cosas que realmente vemos que en las dos cosas la soberanía del Eterno estaba presente. Es lo que no lo olvidamos. O sea, en uno con un propósito, en el otro con otro, pero en definitiva, Él es el que está mediando en todo. Entonces, eso es lo que nunca tenemos que tener o dejar de lado. Bueno, por ahí es difícil decir, pero ¿por qué paso por esto? Y por qué, bueno, las preguntas. Fíjate cómo esto de las teologías, en una que es la del fracaso y la otra la que es del éxito, nos condiciona en todas las áreas, porque nosotros de esto derivamos a eso que decís vos, pero justito, la soberanía de Él en todo. Acá el diablo no metió la cola, no se le coló en un descuido al Padre, ¿viste? Se metió el enemigo a hacer cosas entre nosotros. No, todo se hace bajo esa supervisión de Él. Y sabiendo, lo permite, y sabiendo que tenemos posibilidad de salir adelante. Muchos en Israel quedaron, pero muchos también son los que finalmente lo lograron y entraron. Y aún de la primera generación, no todos se perdieron. Fueron normas, bueno, pero algunos lo hicieron, algunos lo alcanzaron. No se quedaron en la tierra. Y yo te digo que también eso a mí me da que pensar, porque yo digo, como decíamos bien recién, nosotros somos esa generación que está saliendo, lo que decía la Fabi también, somos los que nacimos en un sistema y estamos yendo hacia el otro, ¿no? Y que vamos a tener que esforzarnos, te digo, porque la tendencia natural del ser humano es a que queden en el desierto. Yo a veces me pregunto eso, lo vamos a lograr, No digo que vamos a volver atrás, pero vamos a avanzar, vamos a llegar a ver eso. Y bueno, tenés que mirar a Josué y Caleb así. Así. Y la otra vuelta nos quedó pendiente de analizar que, bueno, algo empezamos a ver, el tema de la representación que tiene Josué y Caleb en cuanto a las casas que representaban, me refiero, ¿no? Entonces vimos que había una relación de donde venían los dos, una relación profética anunciando de aquellos que somos parte también de nuestras dos casas. Entonces, evidentemente, todo está permitido con un propósito. Sí, también fueron dos nada más, pero dos representantes pesados. Exactamente, que nos dan señal de aquello que ¿quién lo logró? Exactamente. Lo profético siempre lo tenemos que tener presente. O sea, sucedieron las cosas en lo natural, sí, tiene una connotación natural, sí, pero tiene la connotación profética. ¿Qué anuncia? ¿Qué está detrás de ellos? ¿De dónde provienen? ¿De qué pertenecen? Que eso salió de una yeshiva también, me acuerdo, un tiempo atrás. Sí. Este era de. Entonces, ¿quién representa? Entonces, todas esas cosas también es importante tener presente en todo esto. ¿Quiénes son los que, o sea, de todo eso natural que sucede, qué hay detrás proféticamente hablando, ¿no? ¿Qué anuncia proféticamente? Eso es importante. Dice en el 13, 14:13. Pero Moisés respondió al pueblo: no teman, están firmes y ven la salvación de Yahvé, que Él hace hoy por vosotros. Por los egipcios que viste hoy, que vieron hoy, no los volverán a ver nunca más. No teman. No teman, porque Yeshua está acá. El miedo. Tengan miedo, quédense quietos, que es donde están. El jalupe. Y vean la salvación de Yahvé, vean a Yeshua. Esa es la... Y lo decía en un momento. Lo decía en un momento complicado, así que... ¿De dónde vas a sacar que vamos a salvar? Hacer lo mismo para nosotros. Hoy en día, esto es la parte práctica. Hoy en día la situación se ve fea, se ve muy fea. Bueno, quédense quietos, tranquilos, y vean la salvación, vean que Yeshua está con ustedes, vean que Él es la salvación que viene de parte del Padre para sacarlos de esta situación. Aunque parezca imposible, ahí está, en Él está la salvación. Confiando en Él es que está la salvación, está la salida a la dificultad, al problema. Y dice en el 14: Yahvé luchará por ustedes y ustedes se quedarán quietos. También. ¿Qué es esa palabra quieto? ¿Ustedes no ha examinado? En realidad es silencio, porque es,
Taharashun. Harash. Sí, viene del raíz Harash, pero está escrita como, claro, como está hablando Claro. de ellos, dice Harashun. Harashen. No, Harashun. Harashun. No, Hari. sí. Harishun. Porque está, por lo que veo acá. Hay un ri Tahari. y un shun. Tarahishun. No Sí, sé. es que acá tengo las vocales corridas. Ujú. Tahrishun. Ujú. Sería Tahrishun. Tahrishun, que viene, como decís vos, de esa raíz Harash, ¿qué quiere decir? Sí, algo Fíjate. como que quedarse quieto, más que quieto en silencio. Raíz primaria, rascar. O sea, ustedes rásquense. Acá en la Reina Valera dice estaréis tranquilos. Sí. La textual quietos. Quietos. Sí. Grabar, arar de Para aquí, quedarse en el marcar lugar, figurativamente, o idear de aquí, guardar silencio, dejar tranquilo, Dejen de murmurar, ser dejen de sordo, criticar. alejar, andar, aradar, que Ajá. sin ser completo, desentender, detener, disimular, ensordecer, claro. Acá tomaron la acepción de silencio justamente en esta Claro, traducción. guardar silencio. O también podría Está haber sido bien, para no quieto. entrar en- Para no No, entrar en- estén en quietud, Pero ese- que hay que entender, tener un entendimiento más general. O sea, que no empiecen a poner eso. murmurar. Empezar a murmurar. Claro, lo único Ese que la sea. lengua lo más Fíjate que- difícil. Sí. Claro, Dejar quieta la lengua. quédense quietos, quédense quietos. No empiecen a... Sí, porque- Muérdanse la uña, pero no se muevan. Mordete la lengua y giremos ahora. Claro. Sí, porque de ahí entra Ajá. la rebeldía, murmuración Ujú. y... Y lo que estamos viendo en el verso por verso. Ajá. Bien. Muy bien. Bien. Uy, acá viene el gran desafío, Tony, el verso 15. El 15. Entonces, Yahvé dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Y a mí que me mira. Dale, ¿qué culpa tengo? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Acá vemos lo que habíamos hablado la otra vuelta, que si mal no me equivoco, es la primera vez que el milagro, la señal, sucede a través de la vara de Moshe y no a través de la vara de Aarón. Porque las otras señales habían sido todas a través de la vara de Aarón. Era Moshe, les decía, haz esto, y era Aarón el que extendía la mano, el que alzaba la vara. Esta es la primera vez que vemos que es Moshe directamente, ya Aarón pasó a un segundo plano, Ajá. y es directamente Moshe el intermediario. Ajá. Había uno solo que estaba en condiciones de pasar ese momento y era Moshe. Porque le dice, lo deja solo, y dice, ¿qué me miras a mí? ¿Por qué clamas a mí? Hazlo. Dice, ¿cómo que lo voy a hacer yo? ¿Con qué? Me parece que es un paso formativo duro de eso, ¿no? Decía, aprende a confiar. Ahí- Es lo que decía, perdóname, lo Sí. que decía Dante, está bien, Débora, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí. Es lo que decía Dante estos días, dice, estos son los momentos en que el Eterno te enseña a confiar. Exactamente. Sí. Yo lo expresaba Sí. en un mensaje también cuando vos decís, estás a cuántos kilómetros de distancia, cuando vos decís, bueno, lo natural es decir, bueno, estar al lado. Claro, pero igual que podés hacer. A eso Ahora- apuntaba, a eso ahora, apuntaba. claro. Es decir, ahí te das cuenta que la distancia es en este caso igual. Es un factor. Es un exactamente Relativo. es un factor relativo porque en las dos circunstancias estés al lado o estés a 1000 kilómetros de distancia es lo mismo, o sea, el Sí. que está obrando es la soberanía del Eterno Claro. con un propósito en la vida y no nosotros. Entonces, pero sí, bueno, en lo natural allí vemos que a Moshe les estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo algo, ¿no es cierto? Pero él se da vuelta y dice, bueno, ¿Que no si, confía? si lo que le estaba diciendo tendría que él haber obrado. Sí. Y sin embargo, natural que dice que amó al Eterno. Y bueno, haz lo que estaba diciendo, como diciendo. Claro. O sea que realmente ahí vemos que así Moshe, con la envergadura que tiene, nos identifica. Es Claro. decir, a ver, nosotros por ahí, el caso de Daniel, el caso tuyo, el caso mío, que son los que más hemos estado adelante de personas que están recibiendo algo que nosotros estamos transmitiendo, y muchas veces, bueno, obramos en esa faceta Claro. de Moshe, o sea, impulsores, digamos, motivadores, de alguna Claro. manera vamos llevando, pero claro, de repente nos encontramos con la misma situación nosotros
y ahí tenemos que obrar nosotros lo que estamos Claro. diciendo. O sea, por eso digo, la receta. Y también esa función que tenemos, podemos tener como cabeza de hogar, como estar en una posición en la congregación, qué sé yo. Hay una función tremendamente importante que es el transmitir confianza. Claro, eso, Aunque vos estés, eso, ¿de dónde? Sí. Vos transmitís confianza. Eso es fundamental. Eso lo aprendí mucho en el trabajo, como yo lo tengo a veces allá. Siempre decía, Daniel, ¿qué vamos a hacer? No, quédate tranquilo, vamos a arreglar. Y yo decía, ¿qué? Y hay tanto clamado. Y me acuerdo también cuando nos rompieron, nos robaron los documentos allá en Chile el año pasado. Y ya está llorando. Y claro, uno Dice, qué tiene... tranquila, flaca, si se va a todo esto. Dice, ¿cómo se va a hacer todo esto? No tengo la menor idea. Qué tranquilo, va a salir. Después con los chicos, chicos, que dice tranquilo, está todo bien. Y yo decía, no sé, ¿qué vamos a salir de acá? Porque vos ibas al policía, no, mira, no te podemos recibir la denuncia. Sí. Bueno, y tantas otras veces, se te rompió el auto en el medio del campo, y ahora que vamos a decir, no, que lo vamos a hacer. Pues, sí. Claro. La importancia que tenemos, eso te define como anciano. Yo creo que eso nos define como anciano. No importa la edad que tengas, quiero decir, te define como anciano. Es decir, quédense tranquilos, transmitir seguridad, transmitir confianza. Entonces, por dos razones. Primero, porque lo necesitan, los que están más desesperados lo necesitan. Y segundo, porque le estás enseñando cómo se debe ser, cómo se debe confiar en el Eterno. No es que vos tengas todas las respuestas, solamente estás diciendo yo confío. Y ese fue el pecado de Moshe también. Porque en el momento que tendría que traer tranquilidad del pueblo, dice, ¡ay, tienen su agua! Claro. Ingrato. Y Llegó un momento que lo superó la situación. Sí. Y ahí se les fue toda esa tranquilidad, toda esa paciencia, estaba demostrando, de dar la seguridad del pueblo, y dice, bueno, está Y sin embargo, el principal discípulo de él sí lo logró, Josué. Porque Josué el que lo estaba esperando que bajara del monte mientras los otros estaban haciendo el becerro. Sí. Sí. Era el que estaba siempre al lado de él. Así. Bueno, Y tú al 16. Y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Acá vemos algo que hay creo que es una tradición, si no mal me equivoco, de un israelita que dice que fue el único que tuvo fe, que empezó a entrar y se metió al mar, el agua estaba y todavía no se abría, y le llevó el agua hasta la cintura y no se abría, cuando iba el agua por el pecho salió el mar. No sé si la han escuchado esa... Yo no lo he escuchado. No me acuerdo de quién, no sé si uno de los hijos de Aarón, que se nombran en una tradición de que dice que fue el único como que tuvo fe en ese momento y empezó a caminar y se iba metiendo al mar, por más que el agua todavía no se abría, él se estaba metiendo al mar. Y acá vemos que dice claramente que el pueblo cruzó por lo seco, y que no dice que alguno se mojó o que algo. Acá dice literalmente que el pueblo va a entrar por lo seco, y más adelante vemos que cruzó por lo seco, no es que se fueron metiendo al agua y que después se abrió. No es como el momento cuando cruzaron el Jordán, que metieron los pies, se mojaron los pies y ahí recién se cortaban las aguas cuando entraba a la tierra. Cuando entra, sí. Ahí sí se mojaron. Acá dice directamente que entraron por seco, dice ni siquiera se mojaron los pies. Entraron por lo seco. En realidad, cuando leemos previamente también vemos que corrió vientos recios durante todo en la noche. Entonces, evidentemente que ese haber corrido ese viento recio durante todo, porque entran recién en la madrugada, entonces quiere decir que tuvo tiempo para que se secara. O sea, el Eterno permitió ese viento que venía del este, que decía que canalizó. ¿Del este o del no creo de qué zona? Pero la cosa Sí, es que viento oriental. Sí, viento oriental del este. Canalizó, hizo ese canal, secó ese canal, provocó. Entonces, evidentemente que ellos también no era la posibilidad que se secara, sino de que se mojaran, sino que transitaron por tierra seca. Es como dice acá, en lo seco, dice. El hijo de Israel entraron en medio del mar en lo seco. Cierto. Y ahora otra pregunta, ¿cuánto se demoraron en cruzar el mar? Creo que unas horas hasta el amanecer. Sí, largo, ¿no? porque en todos lados vemos que se meten y cruzan corriendo. 16 kilómetros. Ahí en mar son 16, 18 kilómetros. el gancho. Y es muchísima gente. Y los ancianos. un hombre, acá no tengo nota. Un hombre adulto camina unos 6 kilómetros por hora. Sí. Un hombre adulto. Sí. Iban con mujeres, con niños, con ancianos. O sea que se han demorado. Con carros, ganado.
Se han demorado por lo menos 5 horas en cruzar el mar, todo el pueblo. Por lo menos, o sea que se estuvieron toda la noche caminando atrás del mar mientras corría el viento. Toda la noche, eso es lo que habría que revisar, porque entiendo que para que se secara los secados, y de noche no creo que se hubiera metido. Para mí, yo no acuerdo si está acá o está en otra sección de otro libro, donde se habla de que corrió viento recio toda la noche, como que han estado en la madrugada, me parece que han entrado. Y bueno, de todas maneras, es lo mismo, o sea, si vos podés volver a la madrugada, sean las 5 o 6 de la mañana, evidentemente para las 10 de la mañana ya habían pasado. Eso también es cierto, ¿no? Les leo un poquito el pasaje de a ver si podemos. 21, verso 21. Dice, y Moshe extendió su mano hacia el mar, y ahora dice mano, ¿no? Aunque era la vara. En el 27 está la respuesta. Y Yahvé hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche. Ahí está, ahí lo había leído en una parte, no me acuerdo. Claro, sí. Y las aguas fueron divididas y el mar llegó a ser un sequedal. Cuando dice sequedal, está diciendo muy seco. Exactamente. Y en el 27 léelo. El 27 dice, ahí está la respuesta completa. Pero espérate, en el 24. Sí. Pero en la vigilia del alba, ahí está, también mejor, más claro. Aconteció que Yahvé miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios torciendo las ruedas. Y el 27 dice, Moshe extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó. Porque cruzaron la noche. De la vigilia de la madrugada. O sea que eso debe ser tipo, no sé, habría que ver, pero debe ser tipo 4 o 5 de la mañana, ¿no? Sí. Y antes de amanecer habría que ver a qué hora amanece. Creo que en un estudio dijimos que eran 4 las vigilias. En la última vigilia sería. En la última vigilia. La vigilia de la madrugada. De 2. No me acuerdo. Sí, creo que antes de las 6. Debe ser, porque así comienza la primera vigilia. Eran 3 horas cada uno. De 3 horas cada uno. Así que como a las 3 de la mañana. Bueno, pero estamos hablando de suponiendo una puesta de sol a las 6 de la tarde. O sea, no es que empezaron a cruzar a las 12 de la noche. Empezaron a cruzar al atardecer, al Erev. Y empezaron a cruzar. Claro, porque habla que toda la noche corrió no dice cuándo empezaron a cruzar. No dice que entraron no dice que entraron al Erev, pero dice que estuvieron cruzando toda la noche. Y la noche va desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir. No sale qué día es eso. No sale qué cosa. El día, el lunes, martes, O miércoles. tal vez el día, que sale. el viaje fue la noche. No me acuerdo. ¿Cómo? Claro, porque habla la vigilia, pero ojo que habla la vigilia de la mañana. Se habla de la vigilia de la mañana, pero ¿de qué está hablando en ese momento? En la 24 dice, y a la vigilia de la mañana sucedió que el Eterno observó hacia el campamento. Sí, porque el pueblo venía cruzando antes. Ah, sí, tienes razón. En el 22 el pueblo había entrado en el 22. Era durante la cuarta vigilia, la vigilia de la noche, la última vigilia de la noche en realidad. Ya había pasado. El pueblo estaba cruzando en ese momento cuando se empezaron a desarmar las ruedas, los carros. Ya llevaba casi un mes. En el segundo mes, ¿no? Empieza de las 6 hasta las 9. De las 6, son 4, nosotros sí, son de. Sería. Dice acá en el 24, en la vigilia del alba. Él estaba, dice, miró desde la columna de fuego. La columna de fuego podía ir adelante o atrás. En este momento estaba atrás. En este momento está atrás. Entonces él mira desde la columna, Israel ya ha pasado. Él es lo último que viene pasando. Dice, miró desde que acá entendemos que se refiere al Malach, ¿no? Y los ve cruzando detrás de él. Entonces ahí les trastornan, los traban. O sea que la vigilia del alba. ¿Y cómo dice ahí eso? Nosotros paramos de cada cosa. Acá en la textual dice la vigilia del alba. Y acá en la Reina Valera dice la vigilia de la mañana. Claro, lo que me confunde un poco es el 21, cuando dice, Moshe extendió su mano sobre el mar y el Eterno hizo que el mar se desplazara con un fuerte viento del este durante toda la noche. Pues el viento estuvo soplando mientras ellos iban cruzando.
Eso no fue lo que vimos en el estudio de. Y convirtió de el mar Telegraph. en tierra seca. Sí. Y después más adelante dice que ellos pasaron en tierra seca. Y los hijos de Israel entraron al mar en lo seco. O sea que a mí me da la sensación, por lo que percibo acá, que ellos entraron ya en lo seco, por lo cual tuvieron que, el viento recio tuvo que secar toda esa zona, en la cual transcurrió parte de la vigilia. Entonces, evidentemente que la primera vigilia de la madrugada ya fue cuando ya entraron los misraítas y ya ahí se cerró el mar después. O sea que estamos hablando que durante la parte final de la cuarta vigilia de la noche, debe haber sido, que ahí un poco tendríamos la respuesta, como decimos, es poco antes del amanecer, durante la noche, pero poco antes del amanecer, digamos. Me da la impresión que es así. Y ellos cuando han estado cruzando, el viento ha estado soplando mientras cruzaban. Obviamente sí, para mantener las aguas Claro, de para vida. evitar- Para el viento empieza toda la humedad. Viste que no siempre es malo tener viento en contra. Y qué viento habrá sido, ¿no? Porque para mantener el agua... Seco el claro. Entonces esas 4 horas de caminata se podría haber sido más, porque el viento en contra es más difícil caminar. Claro, por eso. Porque les afectaba también a ellos, ¿cierto? A ver, en contra. El viento. Ellos van hacia el este. Claro, van hacia Sí, el El viento y se viento viene... viene del este. Pero a ellos Entonces también vos les tocaba. vas Capaz haciendo que para que abra las milagrosamente. aguas un viento más o menos. Como que sean aerodinámicos y van cortando el viento. Dice, ahora me alegro de ser medio gordito. Contención, mira, aconteció que a la vigilia de la mañana. ¿Dónde mañana? 12:42. No, que estoy tratando de ver el Boker. La vigilia de la mañana, habla de a la mañana. Ujú. También hay que ver qué traducen, ¿viste? Sí, sí. Fue en el 1424. 12:42. Ah, Boker, claro. B. 15, ¿sí? Beashmurá, vigilia. ¿Hasta qué hora? Ajá. Bien. La vigilia de la mañana, dice literalmente. O sea, debe ser la última o la última parte de la vigilia de la mañana. Ya amaneciendo casi. Claro, Tipo por 6 de la eso, mañana. en el tiene límite que de ser. amanecer, ahí como Sí, ya termina. porque no dice la última vigilia de la noche, lejos, sino que dice la vigilia de la mañana, como diciendo de la Que está amaneciendo. B, dice B, Sí, pero la única vigilia en donde puedo amanecer es la última. dice Bashmurat a Boker. 6. Bashmurat, que es la vigilia a Boker de la mañana. Vigilia matutina, dice la de Jerusalén, la de Latinoamérica. Dios habló hoy, dice a la madrugada. Y fue la tarde y la mañana, día. La Reina Valera, buena vigilia. Sí, pero en la vigilia de la mañana es cuando ya observa el Eterno y observa que los que están entrando al campamento de los Que egipcios. están Sí, ellos venían cruzando la empezando. zona. Ya, digamos, ya estaban terminando de pasar Claro. o ya había Y él pasado. va en la columna. Claro. Y está al último del pueblo. Exactamente. Ya estaba por amanecer, dice la NBI. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército. Claro, ha sido. Sí, cuando estaba por amanecer, la mayoría traduce cuando estaba por amanecer a la... Yo me acuerdo que cuando estudiamos el tema de por qué fue el día empieza al atardecer, bueno, que vimos que es una cuestión profética, yo creo que acá está también. La salvación viene en esa vigilia de la mañana, al amanecer en la mañana. Claro. Como diciendo, tener una parte del día donde anochece, el tiempo del terror, del miedo, de la oscuridad, de lo difícil. Y en la mañana, la segunda parte, Ya están cruzando. el tiempo de la Están cruzando. salvación. Exactamente. Por eso habla de que ellos, fíjate que el pueblo, bueno, los egipcios, en la vigilia de la mañana, donde Claro. ya la victoria fue por parte del Claro. Eterno, Ahí se hacia ve- el favor hacia se ve la el pueblo de victoria. Israel. En esa segunda parte del día, es como la semana milenial, ¿entendés? Hasta en el cuarto día, si dividimos la semana en dos partes iguales, como divide el día en dos partes iguales, a partir del cuarto día comienza a verse la Exactamente. salvación. Bueno, no sé, lo habíamos tenido acá, pero era por la pregunta que decía, bueno, ¿en qué momento pasaron? Creo que era ahí, ¿no? La cuarta vigilia es de las 3 a.m. hasta las 6. Claro. Y a las 6 donde puedo amanecer. Yo digo que ha sido al final de Al esa final de vigilia. la cuarta vigilia, sí. Al final de la cuarta Sí, sí, vigilia. Y también. la cuarta es la otra. La cuarta es la última. Sí, o sea que- Al final de la última vigilia, de la cuarta. O sea que ellos más o menos, por los tiempos que estamos viendo, tienen que haber empezado a cruzar en la tercera vigilia. Y ya en la cuarta fue cuando ya iba todo el pueblo en el mar, es cuando se empieza a desarmar los carros del faraón, que es lo que estamos viendo de la cuarta vigilia. Y ahí No, está- los carros está faraónicos en la poniendo- primera vigilia, la de Baboker, en la mañana. Está bien, no, pero está bien, digamos,
Suponte que empiezan a cruzar, pues son 4 vigilias de 3 horas cada uno. Sí. Entonces, como decís vos, comienza a soplar durante 2 vigilias. 5 o 6 horas Sí. corriendo el viento secándose y unas 5 o 6 horas para que crucen. No. Y en la mitad de esas 6 horas es cuando los carros tratan de meterse y cuando empieza lo que estábamos viendo cuando reanuda la persecución en el 22, 23, 24. En el 24. A la vigilia larga aconteció que David miró de la columna de fuego y desde la nube del campamento y perturbó el campamento de los egipcios. Es cuando empieza a tratar de perseguirlos de vuelta. O sea, que estuvieron un par de horas parados los egipcios que no podían hacer nada. Bien, y eso nos habíamos quedado en el 16, así que nos adelantamos la mitad del capítulo para ese pedacito. Y dice en el 17, hablando el Señor: y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yahvé. Acá vemos que veíamos antes, durante el momento de las plagas, que el Faraón siempre era él el que endureció su corazón, era él el que se endurecía. Y ahora vemos acá que es el Señor el que endurece el corazón de Faraón. Antes también el Señor endureció el corazón. ¿En las plagas? Sí. En algunas veces dice yo endureceré su corazón y a veces dice el Faraón endureció su corazón. Ahí va la disposición de cada uno hacia las cosas del Señor, porque cuando uno se endurece, de un momento directamente el Señor dice: bueno, ya está, vos querés ser duro, bueno, vas a ser duro. Termina dando lo que uno quiere. Pues él quería endurecerse, bueno, lo terminó endureciendo el Señor y terminó, bueno, le costó la vida ese endurecimiento que él en un principio podría haberlo cambiado de un principio. Lo que era hasta el final con las cosas. Él persistió y bueno, el Señor le dio lo que él quería. Es más, mirá que los consejeros del Faraón le decían: ya deja ir a este pueblo, no damos más. Sí, los consejeros querían sacarse de encima, no nos aguantaban. Y ahí es cuando dice el pasaje que dice: el que es santo, santifíquese más todavía, y el que impío siga siendo impío. Ponga el acelerador al fondo. Uno va a tener lo que uno busca, es lo que va a tener. Si uno está buscando las cosas del Señor, bueno, Él nos va a dar la manera para salir adelante. Y si uno se endurece, bueno, lo va a endurecer. El Señor le va a dar a uno lo que quiere. Él es justo cada uno. Y si, bueno, ¿querés esto? También le voy a dar no lo que te conviene, pero bueno, te lo voy a dar por lo que vos estás queriendo, lo que estás buscando. Ahí vemos, hasta en eso vemos la bondad del Señor, que le da a uno lo que quiere. Lo que uno busque es lo que va a encontrar. Y dice en el 19: entonces el ángel de Elohim que marchaba delante del campamento de Israel se puso detrás de ellos, y la columna de nube se movió delante de ellos y se colocó en su retaguardia. Acá está. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche, y no se acercó el uno al otro en toda la noche. Acá, bueno, iba el ángel, iba Yeshua delante del pueblo, y la columna, que era la duda que yo siempre he tenido, si en la columna estaba Yeshua o iban los dos delante del campamento, porque habla que el ángel se pasa y después que se pasa la columna. Entonces, para mi acepción personal, iba el malaj y iba la columna, como que eran dos que iban delante del pueblo, porque primero se pasa el malaj y después se pasa la columna detrás del pueblo de Israel. Dice que la columna detiene a los egipcios en una nube y tinieblas. Era de noche, o sea que tenía que haberse puesto más oscuro todavía. Recordemos que estamos a mitad de mes, o sea que había luna que pudiera iluminar, pero dice que era tiniebla, o sea que la columna de nube tapaba hasta el brillo de la luz, las estrellas, tapaba todo en esa noche. Dice, pero iluminaba la noche. ¿Estaban a mitad del mes ahí? Claro, salieron en pesas. Salieron en pesas. 15. Estaban ahí. Estaban un par de días, no mucho más. Y supuestamente eran 3 días. 3 días más. No. Pero ¿cómo puede ser si...? Ahí los tenemos a los 3 días en Sukkot. Pero está como a 500 kilómetros. Por eso te digo, no. Ah, más de 3 días. Esto pasa casi al mes.
poquito antes de que se cumpla el mes. Pero hablaba de una fecha acá, creo que sí, hablaba del segundo. Cuando ellos ya llegan a... Es que son como 500 kilómetros. Claro, después que cruzan el mar, pasan por... y cuando llegan a Elim, dice, a los 15 días del segundo mes partieron de Elim, o sea que ahí ya había pasado un mes. Ahí falta, la otra diapo con Elim. Avanzala. Qué manera de Sería caminar. bueno saber qué tiempo, ¿no? Qué época pasaron, ¿no? Más o menos. Ahí cruzan. Más o- ¿Ves? Dice, bueno, ahí está el texto. A los 15 días del segundo mes. Ahí está, eso que estaba Ajá. buscando. O sea que Segundo mes llegaron cruzaron, ahí pero a... a los 15 días del segundo mes cruzaron ya. Ya habían cruzado. A los 15 días del O sea, han segundo mes. cruzado antes de. O En sea, este mes han esto cruzado. fue antes de... Cruzaron el mar antes de que pasara un mes. Pero ese trayecto de Sucot hasta Etam, esos son casi 400 kilómetros. ¿Tanto es? ¿No? Hasta Oreb son 540, creo. Muchísimo. Así que si 16 kilómetros pasaron en 5 horas, Claro. Imagínate Imagínate, cuenta, 500, más o menos. Ajá, la era de 300. Sucot es ahí más o menos al tercer día después de Sucot, esa salida cuando pasan. Ahí es donde claro, y ahí después Con claro, yo no me acordaba de esto. Viste que por ahí hay muchas posiciones que toman del tercer día, como la muerte, o sea, la resurrección de Yeshua al tercer día, venciendo la muerte, venciendo a lo que representaba el pecado a través de Egipto, ¿no? Del faraón. Claro, esa teoría o ese pensamiento se cae con esta ¿por posición. qué? Porque viviendo ponen acá. el cruce del mar por acá. Por eso. Ahí sí. Y de ahí sí van hacia el sur, hacia el lugar de... Claro, es un donde error ahí ese tradicional. pensamiento. Claro, bajo ese entendimiento sí podés decir sí, cruzaron el mar ahí a los 3 días. Claro. Pero cuando ves La ubicación de la ubicación, Sí, sí. decir, no es No, posible. aparte, que la 3 clave está en ese versículo, cuando dice, en el segundo mes están en Elim, pero ahí Están en- recién habían cruzado. Claro, recién habían cruzado. O sea que esto fue poco, el cruce fue poco antes que se cumpliera un mes. O sea que probablemente había oscuridad, no estaban en luna llena entonces. Volviendo al tema de que si había... Y depende cuánto antes de ese segundo mes haya sido. Si fue un par de días antes, la luna estaba empezando a crecer. Claro, pero no estaba en su plenitud, me refiero. No, en su plenitud no. O sea, que lo que habla de que sí, efectivamente puede haber habido, o sea, si la única fuente de luz sería, digamos, esa nube, La o sea, columna. esa columna, porque por parte natural de la luna, no pareciera que no es. Dice, pero dice en el 20, y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche. No se acercó el uno a otro en toda la noche. Creo que iluminaba la noche, la columna de La fuego. columna, dice, era una columna de nube, era nube y tinieblas. O sea que no era la columna de fuego. En este momento En este momento estamos, acordémonos que no es cuando van en el cielo, en este momento está en un momento de tensión militar, un momento de persecución. Dice que una columna de nube y tinieblas que iluminaba la noche. Volvemos siempre a repetir lo mismo. En la novela de Moisés lo han hecho una columna de nube, una columna toda negra que sale con rayos que iluminan la noche y van iluminando la noche y que los rayos van deteniendo el ejército de Faraón. Porque si pensamos una nube, ¿qué es lo que puede tener? ¿Cómo puede tener un ejército una nube? Que había como rayos. Como rayos que iluminaban la noche y que es lo que va deteniendo al ejército. Era nube y tinieblas. Ujú. Sí. O sea que no era la columna de fuego que los acompañó durante el desierto. No, era luna y tinieblas. Yo decía, Nube. Nube. Ponele. como estaban hablando de la luna. O sea que algo hacía que esta con una nube estuviera todo en tinieblas para a su vez iluminara la noche. O sea, es Porque como de que noche era columna de fuego. claro, es como que la columna de nube, digamos así, o la nube que estaba de día, es como que se desplazó hacia atrás, convirtiéndose en nube, pero con rayos. De algo que detenía el ejército y que lo tuvo un par de horas. Sí. Pues por la cuenta estamos hablando de recién, por lo menos 6 horas lo detuvo el Se ejército. situó detrás de ellos, se situó entre el campamento de Israel y el campamento de Israel. Y hubo nube y oscuridad. Y iba entre campamento y campamento, dice. O sea que tampoco se quedó quieta la columna esa. Pues iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, era una columna de nube que iba yendo de una punta a otra, iba recorriendo ese lugar para detener a los egipcios que
que no se movieran, que no siguieran avanzando. Y si es cierto, cuando uno estaba de noche en algún lugar que hay tormenta, cuando hay un rayo, los relámpagos se llaman, no rayos, cuando hay los relámpagos, te ilumina todo. Y si los relámpagos son persistentes, imagínate, es como que realmente está iluminado. Si está iluminado, está todo oscuro, una nube negra que oscurece todo, y a la vez iluminado, porque cuando viene el relámpago se ilumina la noche completamente y se ilumina. Es todo sí, es cierto eso. Y dice el 21. Y Moshe extendió su mano hacia el mar, y Yahvé hizo que el mar se retirara por medio de un viento recio oriental toda la noche. Y las aguas fueron divididas, y el mar llegó a ser un sequedal. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar sobre lo seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Eso debe haber sido impresionante. Tú sabes, por ahí con ver el mar de cada lado, no sé qué ancho habrá tenido ese camino, ese sendero que se abrió, pero haber pasado por ahí debe haber sido algo digno de ver eso. Porque no creo que las películas que hayamos visto, las series que hayamos visto, no creo que le hagan honor a todo lo que tiene que ver en ese momento. Digamos, la sensación debe ser tremenda. Yo estaba en un acuario donde tenés una altura más o menos de 2 metros, el mural, y te da un poco de impresión, digamos. Que cuando se revienta el vidrio. Me imagino lo que ha sido allí, eso, ¿no? Tremendo. Y no sé qué profundidad tenía el mar en ese... No me acuerdo qué profundidad tenía. Sí, no era muy profundo, pero bueno. Dice el análisis de profundidades que hemos visto en los mapas ahí, es sumamente profundo el Golfo de... Pero esa zona no. De Agaba. Pero en esa parte hay como una especie de puente entre las dos costas y creo que no llega a los 100 metros de profundidad. 100 metros, es una altura importante, 100 metros. Sí. ¿Cuántos pisos son 100 metros? Pero el resto del Golfo sí es muy profundo, muy profundo. Así que ha sido algo tremendo. Un milagro. Y con pruebas. Eso es interesante lo que dijiste, las pruebas, ¿no? Que eso está, las pruebas arqueológicas que eso sucedió allí. Cómo las cosas están saliendo, ¿por qué salen en este tiempo, no? Claro, no. Después de todo, las columnas de Salomón, que están ahí a las dos costadas, ¿estuvieron ahí? han estado siempre ahí a la vista. Sí. 1000 años. Claro, o sea, no es que voy a decir, no, bueno, ahora por la tecnología descubrieron lo que está en el fondo, no, las columnas. Salomón hizo poner las columnas y ahí han estado. Sí, tal vez. Una caída, la otra. Pienso que tal vez hayan estado. No, creo que hay una que estaba enterrada y la otra me parece que no, que la otra estaba en pie. La otra estaba en pie. Sí. Interesante, ¿no? Y como el hombre trata de opacar las cosas. Fíjate, Eddie, que en esto, como decimos con el calendario, que el Eterno pone las cosas fuera del alcance del hombre, ¿no? La columna que está en pie es la que está del lado de Arabia. Creo que sí. Y ahí no se puede entrar. Desde claro. hace ya siglos ahí no se puede entrar. Entonces, ¿no? Como el Eterno salvaguardó y permitió que eso fuera así. Si no sabe el centro comercial que sería el Montevideo ahora. Sí. Si no hubiera agarrado eso sería un circo ahora. Por eso a veces también digo, si las fiestas, o sea, ¿vos creés que el ser humano no sería capaz de hacer de la Navidad y de Sukkot una Navidad más con petardos, con todo el circo, borrachera? Estoy seguro que sí. Si lo hacen con otras cosas menores, te imaginas con eso, ¿no? A veces yo digo, qué bueno que la guardó. Lo que a veces me dice la familia cuando venimos para la fiesta, así, pensar que si esto fuera Navidad, se notaría. En cambio ahora está todo el mundo trabajando y nosotros vamos a la fiesta. Están todos, no saben, y digo, mira, a veces no sé qué sabe qué me acuerdo. Y bueno, vemos como el Señor ha mantenido sus cosas resguardadas, y a pesar de sí. Porque esto ha sido porque el hombre ha querido esconderlo, sí. no ha querido, claro. No ha querido verlo, porque el Señor lo ha tenido resguardado para el momento justo. Sí, Eddie, como decís vos, la tumba de Yeshua en Jerusalén, sí. Que la que todos creen es donde todos van y ahí no es. Y la otra van, no es que no vayan, pero es como que es un grupo ya menor. Sí, menor. Aquellos que a lo mejor preguntaron un poco más o se relacionaron un poco más, pero el común va a sí. toda esa parte que es idolátrica, pero sí.
Bueno, ¿cómo se llama? Los descubrimientos. Han salido más o menos a la luz recientemente poco las vasijas, con el símbolo mesiánico. Están en vasijas de aceite antes de terminar el primer siglo. Encontradas en Jerusalén, que están encontradas hace muchos años, están resguardadas, pero no han salido a la luz porque no pueden demostrar que no quieren demostrar que los primeros cristianos eran judíos. Entonces están mantenidas ocultas por los judíos para que no salga a la luz, pero son vasijas de aceite que dice para el aceite de la unción con un símbolo mesiánico y que arqueológicamente están las vasijas, están las pruebas, pero están ocultas. Porque cuando el momento que eso salga a la luz va a revolucionar todo judaísmo y cristianismo de par en par, cosa que nosotros estamos viendo recién ahora, podría haber salido a la luz hace muchos años antes. Todos se están dando en este ¿Existe eso en algún museo? Están en algunos museos, lo tienen escondido y hay un lugar, Joseph Sánchez ha estado en ese lugar, las ha visto, están escondidas en Jerusalén en un museo, tienen como quien dice el cuartito del fondo donde guardan las cosas la basura, ahí están. Y hay un montón de vasijas que datan de antes de termina el siglo I, o sea que la época de los discípulos. Que son las vasijas de aceite que tienen el símbolo grabado y dice para el aceite de la unción. Mirá. Con un grabado. Entonces eso tiraría por la borda muchas cosas de los dos lados, el lado judío tratando de sacarse a los cristianos encima y el lado cristiano tratando de sacarse a los judíos encima. Interesante. Y ha salido que ahora y hasta ahí nomás algunas cosas, algunas fotos que se han podido ver de las vasijas, pero siguen todavía ocultas, tratando de taparlas. Entonces, porque en algún momento todo esto va a salir a la luz. Entonces vemos como el hombre ha tratado de esconderlo, resguardándolo para el momento cuando era... Sí, y las cosas que habrá para salir a luz todavía. Sí. Yo creo que todavía nos vamos a... Pero volvemos a traer lo otro, ¿no? Evidentemente vemos la soberanía del Eterno por sobre todas estas cosas, o sea, lo permitirá que estén ocultas hasta cuando Él diga, ahora es el tiempo, salga a la luz. Y bueno, Indiana Jones no tiene escondido el arca de la alianza en el año 51. ¿Lo tiene escondida para este momento? Sí, va a ser. Va a salir a la luz también. Bueno, mejor que permanezca oculta todavía, porque si no sabe lo que va a hacer. Sí. Está el arca, de hecho yo creo que sabemos que está. Pero no hay también un relato de Ron Wyatt que dice que se habla de, o sea, yo he visto fotos inclusive que supuestamente sin mucha forma, no sé si son debajo del domo de la roca. Exactamente. Sí, porque tanto Ron Wyatt también la abrió y creo que lo que había dentro. Donde está la mezquita. No sé, eso no lo digo. También está la que cuenta Ron Wyatt, dice que la abrió y la vio por dentro también como era y ahí está empezando a ver cosas nuevas. Eso es lo que más para desconfiar a mí. ¿Se vino? ¿Se vino o vino? No, vino, lo fue a buscar. ¿Vos me entendés lo que te digo? ¿Se vino o vino? No, vino. ¿Vino con ¿Queda para pasear o quedarse a vivir? Calle grande, más bonita. Ajá. Vinieron con todas las nenas, así que mañana fui. Iban a venir más temprano, pero se ve que la lluvia, el micro se venía despacio. Ajá. Ahí charlamos, que nos quedan un minutito. Bien. ¿En qué nos habíamos quedado? En el 22 estábamos en 22, el 22-23, ajá. 23 dice. Y los egipcios reanudaron la persecución y toda la caballería de Faraón, sus carros, sus jinetes entraron tras ellos en medio del mar. Pero la vigilia del alba, acá lo que estábamos viendo recién, aconteció que Yahvé miró desde la columna de fuego y desde la nube del campamento. Acá tenemos que la columna pasó a ser de fuego nuevamente. Vimos que en el 20 era una nube, una nube con tiniebla. Ahora pasó a ser una columna de fuego nuevamente. Y desde la nube del campamento de los egipcios y perturbó al campamento de los egipcios. Torcieron las ruedas de sus carros de modo que los conducían con dificultad, para que los egipcios dijeran, huyamos de delante de Israel porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Caemos entonces que empezaron a andar de vuelta y se empezaron a cruzar las ruedas, se les cruzó la dirección. Se les pinchó, pero se les cruzó. No se les podía pinchar, si no se hubiera pinchado un par de ruedas. Si no se les han pinchado. Acá está la gran duda, en este verso 28. Quedó un minuto, ¿no? Diciéndonos, ¿murió el faraón ahí o no? La grande corriente de pensamiento que hay sobre eso. ¿Murió o no murió? Según la novela.
Según la novela, Una no. película. según una importante tradición judía, ¿no? Pero lo que pasa es que la continuación de esa tradición ya lo ponen de forma media increíble, ¿viste? Entonces eso es como que se lo desvirtúa, porque dice que huyó el faraón y se asiló en Asiria, y que viene a ser después, como vivió tantos siglos, aquel rey que estaba en Nínive cuando Jonás llamó al arrepentimiento, y que era aquel faraón que había sobrevivido y que diciendo, sí, es verdad lo que está diciendo este hombre, hizo arrepentir. Es una tradición, pero hay una salvedad de siglos ahí muy difícil de solucionar. Y un poco en los versículos 18, 17 y 18 dan a entender, por lo que puedo percibir acá, de que realmente muere el faraón. Sí, yo también creo porque fíjate, dice, 17 dice, yo he aquí que reforzaré el corazón de los egipcios para que entren tras de ellos, y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, sus carruajes y su caballería. Y los Mizraim sabrán que yo soy el Eterno cuando yo me glorifique nuevamente a través del faraón, de sus carruajes y de su caballería. O sea, evidentemente, ¿cómo se glorifica? Si él quedó vivo, es como que no se entiende, no es muy sustentable lo que y está también diciendo acá. Dos veces lo repite, el 17 lo dice y el 18 lo dice, ¿viste? Y también cuando, si muere Faraón, se convierte en una excusa legal para la libertad del pueblo, pues muere el dueño y el pueblo queda libre. Así es. Pues si no se hubiera escapado. De hecho, eso también. Y no tenía heredero. Y no tenía heredero, porque el heredero había muerto. Por eso que esas tradiciones que hablan de la continuidad del faraón, yo no le encuentro mucho asidero bíblico, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo han cundido, no? O sea, Sí. Ya muchas veces las tradiciones perduran más que hasta lo que está escrito. Tiene una fuerza bárbara la tradición. Sí, ¿cómo murió Pedro? Todo uno así crucificado de cabeza. Y bueno, ¿dónde está? La tradición dice que murió crucificado de cabeza, Claro. diciendo que iba a morir como maestro. Y vos vas a Roma y puedes visitar la tumba de Pedro ahí. Ajá. Y le preguntará a cualquiera cómo murió Pedro, todo el mundo va así crucificado de cabeza porque la tradición dice que murió así. Y en Roma. Y en Roma. ¿Y dónde está? Eso es el tema. Tenemos el peso de las tradiciones. Así que bueno, ese tema, por eso que es importante que nosotros estamos remitiendo todo a lo que dice el texto bíblico, Sí, más allá de que tengamos excepciones dentro del mismo texto, Claro. pero acá es contundente, 2 veces dice que se Yo glorificará no me el Eterno acuerdo, a través del pero hay un salmo que habla de la muerte, no me acuerdo, ahora no lo encuentro. Sí, que era la muerte de... Sí, Sí. me acuerdo que lo vimos cuando estudiamos esto, pero no puedo hablar por él. Además, lo simbólico, digamos, profético, diciendo, bueno, ¿quién representa al faraón? Y queda tras ese cruce, hasta cuando ya de alguna manera quedó atrás todo la esclavitud, quedó atrás todo, digamos, el símbolo del pecado, nueva vida a través de ya haber cruzado, comenzó un nuevo amanecer, la primera vigilia de la mañana. Vemos todo un montón de cosas que hacen de que evidentemente el representante o quien simbolizaba a la esclavitud, al pecado, a Misrayim, y debería quedar también allí, si no, como que sale en victoria, digamos. Sí es cierto que bueno, que ha continuado el sistema, ese sistema ha continuado, pero por otras circunstancias, que ha continuado sí, digamos, hasta hoy día, es cierto que el sistema, pero por Edom y por muchas cosas, ha continuado, el sistema de engaño, digamos, de que todo lo que va en contra de Israel, pero es por otras circunstancias, no por el tema del faraón. Salmo 136, 13 dice: al que dividió en partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. 14, e hizo pasar por en medio de Israel. 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Listo, no hay duda. Claro, y fíjate que el 17 comienza diciendo lo mismo, dice, y yo he aquí que reforzaré el corazón de los Misrayim para que entren tras de ellos y seré glorificado a través del faraón. O sea, ¿para qué los metió en el medio del mar? Los hizo que se metiese. Claro, él y su ejército. Él y todos los ejércitos, entonces. Y eso es lo que da la libertad del pueblo. Claro, aparte, en esa época, a diferencia de las guerras modernas, el líder iba al frente de su ejército, porque todo se basaba en su fortaleza, su capacidad de lucha, el respeto que le tuvieron. Y por ahora eligieron a Saúl como rey, era el más alto, sacaba una cabeza a todo. Claro, sí, porque era fuerte, era poderoso en la batalla. Entonces, inclusive David
era victoriado por sus victorias. Dice, Shaul mató a sus 1000, David mató a sus 10.000. O sea, y eso lo dejaba en vergüenza a Shaul, porque decía, hay uno más poderoso que vos, y en esa época el líder tenía que ser, se definía por su fuerza física. Claro. ¿A quién le toca? Y estamos. A ver, y pues terminamos, estamos justo al final de la segunda lilla. Los capitanes de barco que ahora salen acá. Segunda y primero que se va. La segunda lilla llega hasta el versículo 25. Así que le dimos justo hasta el final de la lilla. Hemos estudiado una lilla nomás. Terminamos la lilla por lo menos. La segunda. Sí, el año que viene la tercera. Ayer veíamos una película y hablando del, porque dicen los chicos ahora, claro, ahora hasta los capitanes de barcos se están rajando de ellos y dejan a la gente. Y es cierto, ¿no? ¿Cómo? ¡Surprise! No, si acá no hay hueso. ¿Qué que cerramos? Ajá. Hacerlo, Nani. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Hacerlo, Nani. ¿Cómo va? Ya podemos cerrar la yeshiva ya porque ya estamos en tema. No, porque ¿Cómo andas? No, que una película donde hay hablando a mediados del siglo XX, un profesor, ¿viste? Les da un examen a los alumnos y les hace firmar el código de honor. El código de honor ya todos lo conocen, hay un montón de prohibiciones para la escuela, por ejemplo, copiar en un examen. Entonces ellos lo firman todo el código de honor y empiezan en la misma hoja, ¿no? Firman así. Entonces, declaro conocer el código de honor, perfecto, lo firman. Y entonces empiezan el examen. El profesor se va. Y dice, ¿cómo que se va? Claro, mijito, un código de honor, el copiar, era porque vos, claro. Entonces, y los alumnos lo respetan, lo consideran. ¿Cómo ha cambiado el concepto del honor? Me dicen, bueno, ¿por qué eso del honor? Bueno, como las nuevas generaciones ya no entienden, no hay código, ¿viste? Y ante la palabra valía. ¿Cómo se va perdiendo todo eso? Ante la palabra, la palabra. Darle la palabra a alguien era, era perder el respeto. El suegro de mi hermano, cuando vendía en un campo o alquilaban, era todo de palabra. De palabra. Y traía una bolsa de billete, no lo contaban, lo pesaban y era tu palabra, capaz que le ponías papel, eso como así. Claro, pero la bolsa la pesaban y te lo arriendo por tanto, tiene un tanto tiempo y así era. Y se cumplía y terminaba y se. Ahora hay que hacer un contrato. Ahora hay que hacer un contrato. Era todo garantes. Acá estamos de palabra. No va a cumplir ni Y hay que cumplirla. Claro. Así que bueno. Se ha perdido. ¿Cómo han cambiado? Entonces, bueno, en esa época el líder iba al frente, el faraón iba al frente. Por eso estamos cerrando ya la segunda línea que veíamos si realmente el faraón había muerto o no había muerto en ese cruce del mar. En las películas muchas veces sale, en la novela, en la serie esta que están ahora, sale que sobrevive. Hay una tradición que dice que sobrevive. Y acá veíamos en el versículo 17 y 18 de que realmente el Eterno dice, y yo he aquí que reforzaré el corazón de los Merrayim para que entren entre ellos y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército. Y el 18 lo vuelve a decir, y sabrán los Merrayim que yo soy el Eterno cuando yo me glorifique a través del faraón. O sea que realmente la muerte del faraón está allí en el mar, queda en el mar. Y lo que decía Daniel, que antes el líder, el capitán, sí, siempre o sea, no es que eso lo definían como líder. Así que bueno, en conclusión, en esa parte entendemos que dado el ejemplo. Es que realmente, digamos, un poco en contra de esos comentarios que hay por ahí de que se hubiera salvado y que de ahí salen muchas cosas, entendemos de que no es así. Pero bueno, y leíamos el Salmo 136. 136. Oramos así, terminamos la lección esta mañana. Bendito seas, Abba, gracias te damos por este momento de compartir tu bendita Torá, de poder estudiar, papá, de poder seguir encontrando cosas nuevas, papá, en tu palabra, cosas que no habíamos visto hasta este momento, cosas que no habíamos descubierto, papá, pero que estaban tan simples, estaban a simple vista. Por eso te agradecemos porque has tenido la misericordia de nosotros de querer revelarnos tu palabra, de querer revelarnos tu Torá, papá, y poder comprenderla y poder llevarla a nuestra vida diaria, poder llevarla a la práctica, a la aplicación personal de cada uno de nosotros, papá.